Buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy abordaremos el tema de las colonias espirituales. La tumba, mis queridos hermanos, tan solo es lugar donde reposan la parte orgánica y física que un día sirvió de templo para nuestra alma. Pero el espíritu desencarnado, ¿dónde va? Evidentemente, vuelve a la espiritualidad, y uno de los muchos lugares a los que puede volver son las colonias espirituales. Las colonias espirituales son, por así decirlo, para que me entendáis, ciudades espirituales. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? ¿En el más allá también hay ciudades? Pues sí, en el más allá hay ciudades, y verdaderas ciudades, auténticos hervideros de espíritus, unos que se recuperan, otros que trabajan, pero todos son ayudados y ayudan. La verdadera vida es la vida eterna, es la vida espiritual. La vida física es efímera y tiene fecha de caducidad porque está pensada para servir de evolución a los espíritus que aún no llegamos a la pureza, que aún necesitamos deshacernos de nuestras imperfecciones. Por lo tanto, tiene una fecha concreta. La vida espiritual, por el contrario, es eterna, es la eternidad, como el espacio es el infinito en el más allá. La vida física no existiría sin la espiritual. Sin embargo, nuestro mundo, nuestra vida física, podría no haber existido nunca y ese hecho no afectaría para nada a la espiritualidad. Luego, las instituciones y ciudades terrenales que en la tierra tenemos son una mala copia de lo que hay en la espiritualidad. Del mismo modo que el cuerpo físico, como hemos dicho aquí en numerosas conferencias, es reflejo del cuerpo espiritual y no al revés, como muy erróneamente se ha creído muchas veces. De este modo, no debe sorprendernos tanto que existan ciudades espirituales en las cuales existe una organización muy parecida a cualquiera de las ciudades terrenales. Miren, en numerosas psicografías de muchas entidades espirituales nos describen las colonias espirituales, las cuales se organizan con una gubernaduría o un gobierno central situado normalmente en el corazón de la colonia y rodeándola unos ministerios, universidades, colegios, nurses. También existen ríos, árboles, plantas, montañas, hospitales, incluso vehículos de transporte. Y diréis ustedes, ¿y para qué se quiere un vehículo de transporte en una ciudad espiritual? Pues es muy importante los vehículos de transporte, porque los milagros no existen en este mundo, pero tampoco existen en el más allá. Entonces, cuando nosotros acabamos de dejar el cuerpo físico, todavía tenemos que pasar un tiempo para adaptarnos a la vida espiritual. Y entonces necesitamos, para movernos dentro de la colonia espiritual, necesitamos vehículos. Evidentemente, los espíritus que cuando ya llevan allí un tiempo y ya se han recuperado, pues adquieren unas facultades para desplazarse que no tenemos cuando acabamos de llegar allí. De ese modo, son necesarios los medios de transporte. En estas ciudades existen espíritus que se recuperan de sus trabajos en las existencias físicas y al propio tiempo, una vez recuperados, como ya dije antes, se preparan para una nueva jornada terrenal. De este modo, somos ayudados y a nuestra vez, cuando nos recuperamos, también colaboramos en lo posible con la colonia espiritual, ayudando en los distintos trabajos y en las distintas tareas de la misma. Todos los espíritus que están en la colonia
los que ya se han recuperado, trabajan en los distintos ministerios. Por ello perciben, nos habla de ello, por ejemplo, el espíritu André Luiz, perciben una especie de bono. Ese bono con el cual se pueden adquirir, entre otras cosas, pues una casa para la familia espiritual. Así de modo que muchas veces cuando regresamos a la vida espiritual, ya los familiares nuestros, los espíritus familiares que nos han precedido, muchas veces pues ya tienen dispuesto una casa en la que seguimos conviviendo todos aquellos que pertenecemos a la misma familia espiritual. De las colonias espirituales también, mis queridos hermanos, parten cada día innumerables equipos espirituales para el socorro y ayuda de los hermanos espirituales que estamos aquí encarnados y en otros mundos. Y también ayudan, como no, a los desencarnados en situación penosa, sobre todo en zonas como en el umbral. Desde luego son auténticas caravanas de amor y de caridad. Esos equipos desplazados a diario a veces lo hacen por largas temporadas y así fundan casas transitorias para el socorro y ayuda de espíritus en situación bastante terrible a consecuencia de los actos criminosos que cometemos en la vida física, en el bajo umbral, en zonas como en el Valle de los Suicidas. Ahí, en cuanto un espíritu presenta las condiciones requeridas para ser ayudados, es decir, eso que hablamos del arrepentimiento sincero, son llevados por estos equipos a la casa transitoria o bien directamente a la colonia espiritual, donde se recuperan en los hospitales y en las casas que hay para la recuperación de los espíritus. También los espíritus encarnados, durante el sueño físico del cuerpo, somos llevados en espíritu cada noche, aunque no lo recordemos. Y esto es muy importante, dicen los espíritus que no lo recordamos, porque si no, este hecho, estas recordaciones nos turbarían y no podríamos vivir. Para abrazar a nuestros seres queridos que han partido a la espiritualidad antes que nosotros, para eso vamos. Así, en las colonias espirituales es muy fácil observar dos clases de habitante, por la noche, claro, los espíritus desencarnados y los espíritus encarnados, los cuales son muy fáciles de distinguir porque los espíritus encarnados estamos unidos a lo que se llama el cordón fluídico, o también denominado el cordón de plata por muchas escuelas espirituales. Este es el caso, por ejemplo, de las madres que se ven en los jardines de los hospitales infantiles espirituales sosteniendo en sus brazos a sus hijos que partieron de la vida física y son llevadas allí por sus guías prácticamente cada noche y devueltas al cuerpo físico por los mismos espíritus una vez que han estado con sus hijos. Estas colonias espirituales se sitúan en las coordenadas de las ciudades físicas, pero físicamente están situadas en otra vibración física. Según nos expresan los espíritus, hay muchas colonias espirituales a lo largo de todo el planeta. Que una de las más conocidas sea nuestro hogar, situada encima del Brasil, no es la única. Hay muchísimas más colonias a lo largo de toda la superficie terrestre. También las colonias espirituales, mis queridos hermanos, participan y ayudan en las desencarnaciones en masa cuando existen accidentes con muchísimas pérdidas de vida, guerras, en fin, son las que actúan en todos esos trabajos de ayuda en la superficie terrestre. También son las que preparan los espíritus para reencarnar de nuevo, las que preparan médiums, espíritus en misión, etcétera, etcétera, etcétera.